Caballero, que quiero una noche contigo. Cumbia, cumbia, la reserva. La noche comienza y no quiero estar sola. Con amigas voy a salir. No perdamos el tiempo que se pasan las horas. Si me quiero divertir, llego a la fiesta, ya te veo en la esquina como me gusta. Y seguimos en un buen día. Allí podés ver parte de la ciudad de Resistencia. Estamos en uno de los laterales de la Plaza 25 de Mayo de 1810, un clásico de la capital de la provincia del Chaco. Contanos dónde estás vos, en qué parte de la ciudad, en qué parte de la provincia o en qué parte del mundo, porque también nos podés ver, ¿sabías? A través de internet. Estamos en www.chaco.tv/vivo. Mándanos tu mensaje. En un ratito Eli hace la lectura de cada uno de los mensajitos recibidos a la producción, así que al 3624-747919 recibimos tu mensaje. Vamos a hablar ahora del río Paraná. Seguramente escuchaste hablar muchísimo en películas, en historias, en esos temas que seguramente tuviste que estudiar en la escuela, o seguramente también el río Paraná está muy presente en tus descansos del fin de semana. Lo cierto es que este recurso hídrico tan característico del nordeste argentino es materia de estudio y de admiración hace muchos años por parte de nuestros científicos. Vamos a dar la bienvenida al director del SECOAL. Es además investigador del CONICET y miembro activo como investigador, como científico de la UNE. Está con nosotros el doctor Oscar Orfeo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buen día. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tarea la de dirigir una institución como el SECOAL con esta implicancia social, científica y hasta económica que puede representar para una comunidad, ¿no? Sí, bueno, es un compromiso muy grande, muy serio. Realmente tuve que meditar mucho para entender si me hacía cargo o no de la dirección. Las direcciones son por concurso, de manera que son opcionales. Uno cuando llega un momento en la vida, y sobre todo a la edad que tengo, debí pensarlo porque conocía muy bien, pero bueno, de todas maneras no acostumbro a eludir responsabilidades, entendí que era un momento y aquí estoy. Creo que es una muy buena oportunidad para describir cuál es la implicancia, cuál la organización y cuál la tarea del SECOAL en la comunidad argentina, porque habitualmente recibimos a profesionales Sí. Bajo su dirección, pero nunca tenemos la oportunidad tan prodigiosa como hoy de contar con el director, ¿no? ¿Qué es el SECOAL, Muy doctor? amable. Mire, por definición, SECOAL quiere decir Centro de Ecología Aplicada del Litoral. Su creación se remonta a 1973, de manera que ha sido la institución que ha iniciado, digamos, las actividades científicas del CONICET en el nordeste argentino, es la primera en su fundación. Trabajamos alrededor de 70 personas, de las cuales aproximadamente 25 son investigadores científicos, o sea, miembros de la carrera de investigador científico del CONICET, unos 20 miembros de la carrera de personal de apoyo y el resto becarios, pasantes, adscriptos, es decir, una pequeña comunidad científica dedicada a la ecología. La ecología debe entenderse porque es como pasa como una orquesta, no necesariamente el director domina todos los instrumentos, Claro, sino que los coordina. Es esa sinergia que se genera en los equipos, ¿verdad? Donde uno va complementando Claro. sus aptitudes con las cualidades del otro. Sí, yo me atribuyo un poco, bueno, por la función del director, es la de gestionar la coordinación, que todo funcione como tiene que funcionar para que cada investigador pueda desarrollar sus propios proyectos en esa línea. De todas maneras, nosotros tenemos dos grandes ejes de rotación. Por un lado, la ecología, o sea, las ciencias biológicas, por un lado, y las ciencias ambientales, por otro, y la paleontología también es un eje importante en nuestras líneas de investigación habituales. Es común avisorar el trabajo conjunto del SECOAL con CONICET y con la UNE. ¿Cómo se da esta alianza estratégica y cuál es el fundamento que las une? Bueno, es interesante la pregunta. Muchos años atrás, cuando empezamos,
las actividades, quizás se veía como cosas distintas. Hoy por hoy, el perfil que tiene un investigador es el mismo que tiene el docente. Somos docentes e investigadores. Una cosa está con la otra. De manera que todos formamos, y de hecho que nuestra unidad ejecutora, o sea, nuestra institución, el SECOAL, tiene doble dependencia como todas las instituciones del CONICET. Tenemos doble dependencia con la universidad local. Pertenecemos tanto a la Universidad Nacional del Nordeste, en nuestro caso, como al CONICET. Eso significa que todos somos, desarrollamos los dos roles. Somos docentes y somos investigadores. O sea, trabajamos en el aula y en el laboratorio y hacemos una retroalimentación en ambos casos, ¿no? Y uno de los temas que los ha convocado fue el estudio del río Paraná. ¿Por qué los científicos están tan intrigados, tan interesados en este recurso? Y además, ¿cuál es la importancia de estudiar el río? Bueno, aquí, para hablar del río Paraná, me alejo un poquito de la dirección, en el sentido de que no es quizás el punto primordial de la institución, ha sido el mío en particular. Entonces, hablar de Río Paraná ha sido cuando yo llegué a esta zona. Bueno, yo estoy radicado en Corrientes, pero nosotros no tenemos jurisdicción provincial. O sea, como somos empleados nacionales, trabajamos en todas las provincias del NEA, no tenemos restricciones, digamos, de fronteras, como pasa con la ciencia en general. Para mí, trabajar en el río Paraná fue básico, elemental, fue un imán. Cuando yo llegué a Corrientes, los recursos hídricos de la región impidieron que tuviera ojos para otra cosa. Aún siendo geólogo, que el geólogo habitualmente salimos con digamos, enseñanza de grado orientada hacia los ambientes del pasado, no pude mirar otra cosa. Y dentro de eso, el río Paraná ha sido el objeto de mi estudio. Yo desarrollé mi tesis doctoral allí, llevé los primeros resultados al exterior y en el exterior me conocí con la comunidad científica internacional. Entonces, yendo a tu pregunta, el río Paraná es una vía de escurrimiento importante, es la más importante de nuestro país y es una de las 6 más importantes del mundo. Si el río Paraná es mucho más que lo que vemos. Nosotros yo no estoy seguro de si se tiene conciencia de la dimensión que tiene el río Paraná, porque al decirte que es uno de los 6 más importantes del mundo, de hecho que el más importante del mundo lo tenemos en el mismo continente, como pasa habitualmente, que es el Amazonas en Brasil, claro. Pero después, según el ranking que uno prefiera, hablamos de la magnitud de la cuenca, de la longitud, del caudal, de lo que vos quieras, tenemos un promedio entre los 6 y 10 ríos más grandes del mundo. Por lo tanto, estudiar el Paraná es estar pisando fuerte, digamos, en el tema de los recursos hídricos del mundo, como estoy diciendo. Esto de que sea uno de los 6 recursos hídricos más importantes a nivel mundial nos abre muchas preguntas, y entre ellas, si acaso el río Paraná ha sido estudiado lo suficientemente o acaso quedan algunas fosas grises por descubrir, por conocer, y sobre todo cuál es la implicancia y la influencia que ejerce sobre las economías regionales. Entiendo la pregunta. Voy a ser bien concreto. Siempre hay algo para estudiar. Ese es el sentido de la ciencia. Nunca se agota. Es más, lo que uno cree que llega a un punto final, es lo más frecuente es que lo tenga que seguir cambiando a medida que progresan las investigaciones. Y aquí viene la otra pregunta también muy interesante, porque una cosa es ¿qué estudia uno? Y otra cosa es ¿para qué sirve lo que uno estudia? Porque esa es la pregunta que se hacen. Yo me acuerdo que la primera persona que me lo hizo fue mi mamá, que me decía, ¿y para qué sirve lo que vos haces? Y ahí me di cuenta, comprendí que, claro, en la cabeza de la gente no entiende. Si yo le digo, yo estudio la dinámica del transporte de sedimentos, no capta. Pero lo que yo estudio en particular, nuestro laboratorio, equipo de trabajo estudia, se relaciona en las economías regionales con, por ejemplo, con la hidrovía Paraná-Paraguay como medio de transporte. Para el establecimiento de puertos utiliza nuestra información, puentes, exactamente lo mismo, tomas de agua, es decir, todo lo que tenga que ver con el aprovechamiento hídrico y el manejo. No se puede manejar lo que no se conoce, no se puede. Sí, no se puede, y mucho menos apreciar, valorar. No, porque no tenés conciencia de lo que tenés y no tenés conciencia de las consecuencias que tiene una eventual modificación. Por lo tanto, cualquier modificación, por más simple que parezca, como ser un puente, una toma de agua, requiere un estudio minucioso para saber las implicancias que tiene para la sociedad. Habida cuenta que toda la civilización en la historia de la humanidad se ha desarrollado a la vera de los ríos. Por lo tanto, las consecuencias que eso tiene tiene un efecto disparador para otras cosas. Claro. Pero este interés que manifiesta la clase científica y en particular
usted desde su tarea de investigador, también ya ha tenido un importante precedente para la República Argentina entre los años 2008, 2011, cuando nuestra República, junto al Reino Unido y Estados Unidos, realizaron ya un trabajo, ¿no? Una convocatoria de varias instituciones en torno a este recurso. ¿Qué podemos destacar de aquellos años? Bueno, fue una experiencia inolvidable, de hecho que sigue, ¿no? Lo que pasa es que con menos intensidad. Nosotros, como dije cuando estuve visitando Shanghái en un congreso que se hizo en China, tuve la oportunidad de conocer a un grupo de investigadores que trabajaban en Grandes Ríos. Entonces fue una suerte de presentación en sociedad del río Paraná. Eso hizo que despertara el interés. Nosotros comenzamos con un punto, era las confluencias, ¿no? Porque había un grupo de trabajo que trabajaba las uniones de Grandes Ríos, en este caso Paraná-Paraguay, después hicimos extensivo el estudio a la confluencia Paraguay-Bermejo. Entonces, y de ahí desarrollamos toda una línea que se dedicaba a estudiar, por ejemplo, los cuerpos de sedimentación, las islas, los movimientos laterales, todo lo que tiene que ver. Eso, comenzamos con un grupo que era del Reino Unido, de distintas universidades, unas 10 universidades del Reino Unido, y después se acoplaron algunas de Estados Unidos, algunas de Canadá, y de hecho fueron rotando, surgió mucha información, se hicieron varias tesis doctorales del país y de otros países con centro de estudios en el río Paraná. Nosotros, como pasa en todas las áreas de la ciencia no tiene fronteras. Entonces, un aspecto que me parece importante destacar, porque a veces me han hecho esa pregunta, ¿qué pasa con la información? Claro, ¿cómo se canaliza, ¿no? Claro. Luego, ¿cómo llega al resto de las instituciones y básicamente sí, a la gente? Entiendo, porque hay una especie de preconcepto de que si vos trabajas con extranjeros, la información migra, se va o la manejan otros. La información siempre es pública, si no, nosotros no podríamos cobrar el sueldo. Siempre es pública, tenemos que publicar. Lo que varía es el orden del protagonismo que tiene cada autor según lo que hace, pero siempre toma estado público. El idioma puede variar de acuerdo al país, es más, se puede duplicar la información para que tenga repercusión nacional e internacional, pero siempre nosotros, ¿cómo llega? Bueno, a través de las publicaciones. En algunos casos, no puedo dejar de mencionar que también, no solamente es la investigación científica abstracta, sino que a veces nos hemos dedicado a través de un servicio que tiene el CONICET, que se llama Servicio Tecnológico de Alto Nivel, que hace servicios a la comunidad sobre preguntas o pedidos o inquietudes puntuales, ¿no es cierto? ¿Y cómo estamos, doctor, los ciudadanos respecto de esta importancia estratégica que tiene a nivel mundial el río Paraná? ¿Somos conscientes? ¿Sabemos cuidarlo? ¿Aprovechamos los recursos? ¿Nos interesamos por saber? ¿Vamos a esta bibliografía que ustedes van generando? Digo, ¿estamos involucrados con este posicionamiento que tiene a nivel territorial nuestro recurso hídrico? La pregunta es muy compleja porque tengo que hablar por mucha gente. Como ciudadanos también voy a incluir a los científicos, ¿no es cierto? Yo creo que todos tenemos un rol importante, tenemos que dar y recibir permanentemente, tenemos que estar muy atentos y ser muy perceptivos de lo que pasa. En general, y es una opinión personal, creo que sí, que por lo menos en el área de influencia de nuestra institución hay conciencia de lo que se tiene. Hay mucho interés, no solamente a través de la bibliografía, cuando nos ven trabajar la gente se acerca, pregunta. Yo veo que no hay un desmanejo, un despropósito, digamos, una mirada despectiva hacia el río. Yo creo que la gente está muy consustanciada con el río, eso yo lo percibo, la gente común lo percibo. En cuanto a la comunidad científica, bueno, no todos estudian el río, no se podría estudiar una sola cosa. Del grupo que yo conozco, siempre estamos atentos a lo que está pasando y no solamente el Paraná, uno dice el Paraná porque es como lo dice la toponimia, su nombre en guaraní, que es padre de las aguas, es el río más importante, pero nosotros estamos atentos a toda la red de escurrimiento, a todos los ríos de la región, grandes y chicos, ¿no es cierto? Claro. Esto de saber, de dimensionar y de poder afirmar que el río Paraná es una de las 6 cuencas de agua más importantes a nivel mundial, seguramente también le da a usted y a todo su equipo la entidad suficiente para responder qué tan contaminado está nuestro río Paraná. Bueno, en general, sí. Bueno, no sé si me da la entidad suficiente porque ya es... Digo, en cuanto a contar con toda la información para poder evaluar eso, ¿no? Te entiendo. A veces, en realidad,
el río Paraná tiene una gran capacidad de autodepuración. Eso es una gran ventaja, porque no te olvides que recibe afluentes de una cuenca inmensa. La cuenca del Paraná tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados, integra la del Plata, que tiene más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, pero en general es eso, tiene una gran capacidad de autodepuración. Han habido problemas puntuales, porque he sido consultado, pero hay dos cuestiones. Primero, que no tienen que ver con situaciones crónicas, que es lo importante, sino han sido algunos derrames o algunas utilizaciones, malas prácticas en algunos tipos de contaminantes. Claro, habitualmente se suceden dos estados de alarma, ¿no? Por un lado, los derrames que tienen que ver con las embarcaciones, que también tienen su trayecto económico por el río Paraná, pero también con el tratamiento que hacen los distintos municipios que están a la vera del río, de los residuos patológicos, de los desechos cloacales. Digo, siempre uno vincula al río con este riesgo permanente de la gestión de residuos, Desde luego, y no te olvides de que esto es un río que tiene muchas naciones en la cuenca, por lo tanto, ni siquiera hablamos de municipios locales. Estamos hablando, y a medida que progresa el escurrimiento de un río, va integrando todo lo que va recibiendo de aguas arriba. Claro, pero vemos entonces que es un río noble, que se hasta ahora autogestiona, que se autodepura. Bien, no hay que aprovecharse, hay que cuidarlo mucho. Hay que cuidarlo, y para cuidarlo tenemos que conocerlo. Y para conocerlo, doctor, finalmente, ¿cuáles son las fuentes de consulta? ¿Dónde podemos recurrir para informarnos, para saber? Bueno, como para que quede en la memoria, digamos, de la gente, yo diría que vayan, que busquen en Google, busquen Secoal, y ahí van a tener una dirección de contacto. Y ahí puntualmente preguntan y tienen acceso a todos los investigadores, a todos los grupos de investigación, si tienen interés en un grupo, en una línea de estudio más que en otra, porque ya digo que no se agota. El Paraná habla un poquito de mí, pero hay mucha gente que trabaja en otros temas, todos muy importantes. Creo que entonces si la gente busca Secoal, lo localiza en nuestra página y ahí va a encontrar lo que necesita. Doctor Oscar Orfeo, ha sido un verdadero gusto para nosotros contar con su presencia en el estudio. Muchas gracias. Gracias a vos, muy amable.